Muy buenos días, comunidad. Este 8 de abril de 2025 y bajo la gracia de nuestro Creador, vamos a abordar una importante discusión, la protesta social. De nuevo, ¿cuándo se desfigura la protesta social? ¿Cuándo se va más allá de los riesgos permitidos inherentes a la protesta social? Y consecuencialmente, ¿cuándo se hace necesaria la intervención del derecho penal? Y esta discusión la vamos a traer a partir de un pronunciamiento de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, emitido al estudiar una impugnación, una apelación al radicado 2021-03-842-00, una decisión de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Cali, con ponencia de la doctora Ana Julieta Argüelles Daraviña, quien el 14 de junio del año 2024 revocó una decisión que había sido tomada por el Juzgado 18 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Santiago de Cali para absolver por los delitos de perturbación en servicio de transporte público, colectivo y oficial y obstrucción a vías públicas que afectan el orden público, y en su lugar a la persona la condenó por otra hipótesis, siendo el delito de amenazas, en la medida en que concluyó se había desfigurado la protesta social. Para esos efectos, la Sala Penal del Tribunal de Cali hace un ejercicio que termina siendo avalado por la Corte Suprema de Justicia, en el que nos dice, hablándonos de la protesta social, acción que por sí misma no puede ser objeto de reproche, la protesta social, ya que como todas las partes concluyen, lo hasta acá planteado hace parte del ejercicio de la protesta pacífica, amparado constitucionalmente en el artículo 37 y además en los tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos en sus artículos 13 y 16 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 19 y 21. Es decir, la persona se encuentra bajo el amparo de una causal de ausencia de responsabilidad, está legítimamente ejerciendo un derecho cuando recurre a la protesta social, eso sí, a la consagrada en el artículo 37 de la Constitución, que reclama que esta protesta sea pacífica. Así, para explicar por qué no podía condenarse a las personas por perturbación en servicio de transporte público, colectivo y oficial y obstrucción a vías públicas que afectan el orden público, nos dice: ejercicio del derecho que, de realizarse de manera pacífica, en muchas ocasiones puede traer aparejadas incomodidades a quienes no participan de las movilizaciones o de las manifestaciones que se efectúan en el ejercicio de la misma, lo que no implica que por ello sea ilícita, como tampoco la torna así la inexistencia de permiso de autoridad competente, diciéndonos es que el permiso que se concede por las autoridades no tiene como propósito controlar la protesta, sino proteger a los protestantes de la posibilidad de agresión de las autoridades. Pues esta decisión del Tribunal Superior de Cali ha sido confirmada por la Corte Suprema de Justicia al aceptar que no se configuran los otros delitos, pero sí el de amenazas, y la razón para condenar por amenazas es la disrupción que se hizo de la protesta, el ímpetu, el rompimiento de las reglas que se hizo, que desbordaron lo que consideramos pacífico. Dijo la Corte, insisto, en el radicado 67.200, decisión del 26 de marzo del año 2025, con ponencia del honorable magistrado Gerson Chaverra Castro, 2.8.2. En este punto, importa destacar que la protesta como mecanismo de expresión social constitucional, artículo 37 de la Constitución Política, y convencionalmente, existe la Convención sobre Derechos Humanos en sus artículos 13, 15 y 16, que reconocen los derechos a la libertad de expresión, a la reunión y a la asociación, no solo constituye una manifestación de la libertad de expresión, sino que adquiere la dimensión de un derecho político en la medida en que, a través de su ejercicio, los manifestantes por lo general exponen su inconformidad frente a las autoridades y la opinión pública en torno a una problemática específica. Y ahí la Honorable Corte cita como el tribunal la sentencia C90 de 2024, al igual que la sentencia C009 del año 2018, para seguir diciendo:
Precisamente, en reciente pronunciamiento, la Sala puso de relieve que la protesta procura llamar la atención de la ciudadanía y los entes estatales para que respondan al inconformismo de los manifestantes. La Corte cita el radicado 60.580 del año 2025 para seguirnos diciendo: así entonces, el estatus constitucional que ostenta la reseñada prerrogativa es esencial a las democracias liberales, pues justamente buena parte de las transiciones que dieron forma a los actuales sistemas políticos y a la consolidación de los derechos humanos fueron el resultado de tempestuosos fenómenos sociales marcados por una tendencia emancipadora. La protesta, como también lo precisó la Sala, comporta entonces un carácter disruptivo. Y cuando hablamos de un carácter disruptivo, estamos hablando de la capacidad de romper las reglas que se encuentran establecidas o las formas de hacer las cosas, o una ruptura brusca, pero en este caso, que esa ruptura brusca vaya respetando determinados cánones. Naturalmente, la consecución material de los cambios de orden regularmente políticos en torno a los cuales se cimentan programáticamente las movilizaciones sociales penden determinantemente de la capacidad para convocar la atención pública y la de las autoridades estatales. Por eso, aquello que llamamos el corte de ruta, que son esos obstáculos que se ponen y que impiden la movilización de los vehículos, la movilización de las personas, no pueden ser consideradas como comportamientos delictivos. Así lo reconoció el tribunal. Reitero, así, en el ámbito de la protesta, la transgresión del orden cotidiano en que funciona la sociedad adquiere un carácter instrumental y, por tanto, siempre que se ajuste a ciertos parámetros, resulta legítima. Bajo esta línea de argumentación, y aquí viene la preocupación que quiero exponer, lo que tengo que dar a conocer del pensamiento de la Corte para evitar que la protesta sea generadora de investigaciones de carácter penal. Bajo esta línea de argumentación, la racionalidad de los medios destinados a la captación de la atención y subsecuentemente la legitimidad misma de la movilización pública se desfiguran cuando, uno, el ejercicio de la protesta se escinde de un propósito de cambio constitucionalmente válido. 2, se anteponen intereses particulares. 3, o cuando el ímpetu manifiestamente disruptivo que le es inherente a esa forma de expresión social excede desproporcionadamente los fines que persigue. Recordemos que lo disruptivo, como ya lo hemos dicho hace un momento, es esa capacidad para romper con las reglas establecidas o con la forma de hacer las cosas. Pero no podemos permitir que se excedan desproporcionadamente los fines que se persiguen. De ahí que comportamientos como el de amenaza pero consolidada pueden ser objeto de la persecución penal, como en este caso, donde la persona termina condenada por ese comportamiento delictivo, a pesar que el tribunal desnaturaliza como delictivos, tengo que reiterarlo, la perturbación en servicio de transporte público colectivo o la obstrucción de las vías públicas, conductas por las que también se reclamaba el proferimiento de condena y que se desestima para quedarse solo con la amenaza. Son los anteriores parámetros, dice la Corte, en criterio de la Sala, los que delimitan los contornos del riesgo permitido inherente a la protesta social y que, consecuentemente, determinan en cada caso la necesidad de la intervención del derecho penal. Precisamente, la Constitución política reconoce el derecho a manifestarse públicamente a condición de que sea de manera pacífica, razón por la que me he visto en la necesidad de entregar una columna en la que empecemos a perfilar cómo es que la Corte o cuándo es que la Corte considera que se desfigura ese ejercicio legítimo de la protesta social, caso que ya habíamos estudiado con ocasión de la condena que se profiriera recientemente contra una reconocida dama del país, EPA Colombia, que fue objeto de sentencia de condena por la destrucción que hizo de ciertos bienes públicos. Relevante, sumamente determinante, que no se piense que se puede sancionar ese corte de ruta simplemente con la obstrucción de las vías. Dios está en control de nuestras vidas, nos apoya. Amén y amén.